Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga una vez más. Hoy, domingo 12 de julio, quiero compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Que el Señor nos guíe, que el Señor pueda en este día abrir su entendimiento para poder comprender en estos tiempos que estamos viviendo, comprender la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 13, algunos versículos del versículo 24 al versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron al Señor, ¿no es cierto?, de la obra, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. La palabra del Señor. Y como hemos estado viendo las parábolas, yo quisiera compartir hoy día esta hermosa parábola también del trigo y la cizaña. Hermanos, amigos, es importante entender que toda parábola tiene una gran enseñanza espiritual y que nosotros podemos descubrirla en esta mañana y poder también ilustrar y orar al Señor para que podamos entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde se cumplirá que el Señor viene a buscar su iglesia. Y esta parábola nos ayuda mucho también a prepararnos. Y quiero que podamos ver también ahí en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, nos damos cuenta en esta parábola que podemos encontrar algunos datos y aportes significativos para comprender el contexto de esta parábola que el Señor le enseña a sus discípulos. Y estos datos y aportes significativos son: el trigo era uno de los principales cultivos agrícolas del pueblo judío en tiempos de los discípulos, y era muy apreciado al igual que hoy también. Entrando a cualquier ciudad de Israel, desde lejos se podía percibir los campos sembrados, y en algunas oportunidades el Señor Jesús los atravesaba. Usted lo puede ver en Mateo 12:1, Marcos 2:23 y Lucas 6:1. El trigo es una planta anual herbácea de 1,20 m por lo menos, cuya espiga brinda el grano de trigo, considerado un cereal de la familia de las no ciertas personas, las cuales también podemos ver como el arroz, el maíz y la avena. Esta planta se cultiva en diversos, ¿no ciertos?, climas, con diferentes tipos de precipitaciones, pero nos damos cuenta que el destino del cereal es para un alimento del cual proviene, ¿no es cierto?, la producción de la harina para hacer pan y otras cosas más. Pero también en estos datos y aportes significativos podemos ver que la cizaña es también una planta, ¿no es cierto?, muy parecida, casi idéntica al trigo, de 1,20 m, ¿no?, por lo menos, cuya espiga es un conjunto, y esto es importante y grábeselo, de hongos muy amargos, no comestibles. Una de las grandes dificultades ya que padecían los judíos era que sus campos, si se contaminaban, ¿no es cierto?, con cizaña, que el ser muy parecida a la cizaña al trigo, si los segadores no distinguían, ocurría
que el cereal se entremezclaba, ¿no es cierto?, con el hongo amargo de la cizaña y que al procesarla juntamente el producto final era una harina amarga, totalmente inservible, al punto que de probar el pan con cizaña era, ¿no es cierto?, escupido inmediatamente y despreciado. Un campo también que es un aporte que podemos ver en esta parábola, contaminado exigía una gran labor ya por preparar la cosecha del trigo o separar la cizaña del trigo también. En algunos casos, según el grano de contaminación, campos enteros, o mejor dicho, cosechas enteras, se perdían a causa de esta gran inconveniente de mezclarse con la cizaña. Amados hermanos, amados amigos, amada iglesia, ¿qué interpretación y aplicación podemos ver de esta parábola? Para entender esta parábola debemos identificar los elementos de la misma parábola que acabamos de escuchar o leer. Hay un campo, ¿cierto? Así dice la parábola. Hay un sembrador de trigo. Hay un enemigo, sembrador de cizaña. Los esclavos que recogen, ¿no es cierto?, y desean arrancar la cizaña. Los segadores, un grano para el trigo y fuego para destruir la cizaña. Esta parábola es muy importante y forma parte de las parábolas de la semejanza del reino de los cielos, y Mateo la presenta consecuentemente a la parábola del sembrador. Con la parábola del sembrador, una de las conclusiones que hizo fue la de mostrar que no todos tienen la capacidad de recibir el Evangelio, que en definitiva el reino de los cielos es muy conflictivo para el hombre y no todos lo pueden recibir. Con esta parábola, el trigo y la cizaña, que solo se encuentran en el Evangelio de Mateo, Jesús muestra aún mayores conflictos con respecto al Evangelio en medio del mundo. Esta parábola narra situaciones de disgusto o de una situación muy desagradable. La ilustración muestra la historia de un hombre que siembra trigo para obtener una buena cosecha en su granero. Pero su enemigo sembró cizaña entre el trigo para perjudicarle. El enemigo contaminó la cosecha, en otras palabras, pero aún con todo, antes de desechar el cultivo, el hombre perjudica y evita que se arranque la cizaña y desea esperar, qué importante es esto, hasta que termine el tiempo de madurar y venga la cosecha y tomar, ¿no es cierto?, la gran labor de separar el trigo de la cizaña. Así que al final va a juntar primeramente la cizaña y la quemará y juntará el cereal en su granero, dice esta parábola. Obviamente, hermanos y amigos, una historia así genera un gran disgusto por semejante perjuicio. Pero el punto es que el Señor Jesús es mostrar los conflictos, ¿no es cierto?, que es el reino de los cielos en la humanidad, ¿ya? Si el Evangelio ya es conflicto para el hombre, lo es aún para el mundo en mayor escala, por lo que el enemigo hará lo posible por perjudicarlo. Entonces es interesante distinguir y analizar la estrategia del enemigo, que no intenta, por ejemplo, pisotear el cultivo, puesto que razonablemente el dueño del campo volvería a sembrarlo. Así que la mejor manera de perjudicarlo es esperar a que los esclavos se duerman para sembrar sobre lo sembrado una planta dañina, difícil de identificar. Sembrar una planta que se enraíce con el trigo para que, ya sea de que arrancarla se perjudique arrancando el trigo, o sea, ¿no es cierto?, o se perjudique al final cuando se cosecha. Con respecto al trigo podemos decir, hermanos, iglesia, que Jesús ha relacionado mucho este cereal con las enseñanzas, porque el proceso o el tratamiento que se le da al trigo se asemeja mucho al tratamiento que se le da al Hijo de Dios en el mundo.
En la carta, no se olvide que estamos viendo la palabra del Señor. En cierta oportunidad se le dijo a Pedro que Satanás había pedido por él para zarandearlo como a trigo. También se enseña que el Señor tiene un aventador en su mano para limpiar su era, de manera que puede recoger el trigo en el granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apagará, dice Mateo 3:11. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús mismo se comparó como el trigo, cuando dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, haciendo referencia a que el Hijo del Hombre debía morir para ser glorificado, resucitado, debía de morir para demostrar que puede vencer a la muerte. Así también nosotros, si amamos la vida según la carne, la perderemos. Pero si aborrecemos la vida en este mundo, para la vida eterna preservaremos, dice Juan en la palabra del Señor. Aunque esto es difícil de asimilar, sobre todo estos tiempos, no hay estilos de vida que puedan justificarse en este mundo. La única razón para vivir en este mundo es para dar nuevas vidas al servicio del Evangelio. Y esto no sería posible si primero no renunciamos a toda intención humana. Amados amigos, hermanos, Pablo nos compara con el grano de trigo, el cual debe morir para ser vivificado después, como dice 1 Corintios 15, 35 al 37. Entonces, viendo todas estas aplicaciones y detalles importantes de esta parábola, vamos a ver algunos aportes interpretativos por parte del Señor Jesús. Los discípulos que escucharon esta parábola desearon conocer con mayor precisión esta parábola y le piden al Señor Jesús que se la explique en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. El Señor Jesús brinda aportes muy importantes, identificando el campo como el mundo, el sembrador como el mismo, el Hijo del Hombre, indicando que su propósito, su labor, es sembrar y expandir su propósito en sus hijos, los cuales espera buen fruto. De aquí el Señor identifica la buena semilla como los hijos de Dios, que puesto en el mundo deben generar buenos frutos. También el Señor Jesús les enseña, aparte a sus discípulos, a identificar a la cizaña como una semilla mala y perjudicial como esta semilla. Y dice de ella que son los hijos del maligno, sembrados o puestos en el campo por el mismo diablo. Respecto a la cosecha, hace referencia al final de los tiempos en el que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, sus mensajeros, para que separen y junten a los hijos del maligno o hijos del diablo, que son todos aquellos que causan tropiezos y hacen cosas inicuas fuera de la voluntad de Dios, de los mandamientos, de la palabra del Señor, y los echará al horno de fuego, y los hijos de Dios van a resplandecer. Amados hermanos, hermana, amada iglesia, qué importante en este tiempo es poder reconocer la cizaña en los tiempos contemporáneos que estamos viviendo. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 19 y 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Dice la palabra. Así todo buen árbol de buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y aún más, la palabra nos refuerza esta idea de identificar la cizaña en 2 Corintios 11,
versículo 13 al versículo 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también, si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus malas obras. Amados hermanos, hermana, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, es importante identificar esta palabra cizaña. Podemos aplicar aún más viendo esta parábola. Todos concluimos que la cizaña es una planta pseudo, una planta impostora, una planta falsa, una planta que se parece al trigo, como dice la parábola. No hay mucho crédito por entender eso. Lo verdadero o verdaderamente lo difícil es conocer la cizaña en estos tiempos, porque sorprendentemente tiene una enorme similitud como el trigo. Aún desde pequeña y aún a lo largo de su crecimiento, para conocerla como cizaña hay que esperar hasta que brote la espiga y entonces verificar el fruto que ofrece esta cizaña. Obviamente un agricultor experto reconoce la cizaña aún desde pequeña, pero el resto de las personas comunes no logra encontrar la diferencia y la confunde por el gran precio. No obstante, aún siendo experto en reconocer la cizaña, no debemos arrancarla, porque indudablemente dañaremos el trigo y esto es inevitable. La tarea de separar el trigo de la cizaña y dejarla para que los ángeles en su tiempo, cuando venga la cosecha. Como cristianos, hermanos y hermanas, esta parábola nos enseña que vamos a convivir hasta el final con pseudos cristianos y que ya convivimos con cristianos impostores. Estemos donde estemos, vivamos, ¿no es cierto?, o enfrentemos a personas que parecen cristianos, amigos, familiares, parientes, etcétera, grandes predicadores, ¿ya? Que aun cuando nosotros podamos compartir con ellos en un ámbito cristiano y se puede considerar para que estar en medio de la congregación, pero que en definitiva solamente son falsos profetas, falsos cristianos. En definitiva, nuestro verdadero problema es reconocerlos. Y si tuviéramos posibilidad de reconocerlos, no debemos eliminarlo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 19. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos cristianos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, en esta parábola es importante, y reitero, reconocer lo que hoy es cizaña. Un falso cristiano no se presenta como un falso cristiano. Es más, hasta parece ser más cristiano que el mismo cristiano. A la vista son personas que creyeron, se bautizaron. Algunos son muy religiosos. Es como el apóstol Juan, que ha dicho que hay algunos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. En esa dualidad vivimos. Hay gente que imita al pueblo de Dios, se mezcla dentro de él y profesa religiosamente las disciplinas y las conductas, pero en definitiva tienen otras intenciones, otras ambiciones. Hay cristianos que, como Simón el Mago, han disgustado el Evangelio, pero esa gente no lleva buen fruto. De allí
la demanda de nuestro Señor Jesús de observar y determinar la clase de fruto que se genera, como dice en Mateo 7:20. Hay personas que son, por lo menos, y se acercan a la congregación o al evangelio, ¿no es cierto?, buscando un modelo de vida, buscando una esposa, un esposo, un novio, ¿cierto?, un buen trabajo, una buena vida. Hay que tener cuidado con esa clase de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces su intención no es verdaderamente ser fieles cristianos. Podemos reflexionar en esta mañana, hermano. La cizaña, escúchame bien, imita al trigo. Como también ocurre, y mire qué interesante, que el trigo quiere imitar a la cizaña. Nuevamente reiteramos que esta no es una parábola para calificar a las personas. No tenemos tal capacidad. Solo los verdaderos esclavos del Señor pueden. Como cristianos, lo que verdaderamente debemos hacer es probarnos a nosotros mismos si somos trigo o somos cizaña. Que analicemos qué clase de cosas estamos produciendo y si tales cosas son provechosas para el Evangelio o son provechosas para satisfacer la carne o para vivir en este mundo mezclando, siendo pseudo cristianos. ¿Saben? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice así la palabra del Señor, y que podamos entender lo que la palabra nos invita en esta mañana. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto también significa, amigos y hermanos, que siendo trigo puede ocurrir y ocurre que nos comportemos como cizaña, porque estamos siguiendo algo o alguien que parece cristiano o que, ¿no es cierto?, es catalogado como cristiano, pero que en definitiva a lo largo, al término, a largo plazo, según sus frutos, según sus obras, percibo que no era cristiano, era una forma de actuar o de ser o de querer imitar al trigo. Hermano, hermana, la palabra nos desafía en esta mañana a que te examine, que nos probemos a nosotros mismos a la luz de lo que hoy el Señor nos está hablando de la parábola y de identificar y poder ver el comportamiento de lo que es la cizaña. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo. Por ejemplo, en las congregaciones actuales se da mucho lugar a las personas que aparecen con cosas nuevas y raras. Personas que quieren participar y trabajar sin que se les pruebe su espíritu, su intención. Tantos nuevos cristianos con buenas intenciones, intenciones que parecen cristianas, pero que a lo largo o corto plazo desembocan en lo que verdaderamente está puesto su corazón, que es fama, popularidad, reconocimiento, dinero, enriquecimiento. Y lo peor de todo es que estas actividades han reemplazado aquellas cosas verdaderas que edifican espiritualmente, como es el discipulado y el adoctrinamiento de la verdadera palabra del Señor. Uno de los frutos amargos de la cizaña en las congregaciones actuales son los actuales ministerios que hoy están saliendo. No tengo nada con ministerios, pero es importante identificar cómo hoy se ha cambiado estos nuevos ministerios de alabanza, una excusa para dar rienda suelta al libertinaje, a la música mezclada con el mundo, permitiendo que el comportamiento muchas veces se mezcle en la iglesia y sean comportamientos mundanos. La expresión carnal, el engaño, la seducción, ya los bailes, las danzas contaminadas, no con verdadera danza, sino un espíritu de carne. Con esto, muchos otros ministerios se han implementado que tratan de parecerse más al modelo
pautado por el comportamiento del mundo. Y por estas razones cada vez salen nuevas formas religiosas, liberales, más y más denominaciones que van mimetizando las actividades con más comportamiento mundano y que son actitudes y cosas que hoy día tratan de reflejar no el trigo, sino la cizaña. Por estas razones, la apostasía ha entrado fácilmente a las congregaciones. Cristianos que se comportan como cizaña y se tragan el mundo inconscientemente, se hacen adictos a esos comportamientos. Cristianos tan atados a sus modelos de vida que les es difícil reaccionar al deber del ser, a la iglesia y a la ordenanza de la palabra del Señor. Los ministerios que andan y promueven los mismos son cizañas, lobos disfrazados de ovejas que van sometiendo cada vez más y más a las congregaciones hacia la apostasía. Y es lamentable ver en las congregaciones que están plagadas de inmundicia y de comportamientos mundanos, al punto tal de inventar muchas veces cosas que van contra la palabra del Señor. Hay tanta cursilería, modelos de shows televisivos, se da cuenta, concursos, competencia, todos estos rótulos cristianos con el fin de mantener entretenidas a las personas mientras les extraen su dinero. Es muy triste todo esto y vemos también que todo esto genera una terrible pereza en los cristianos. ¿Y sabe por qué? La pereza ha llegado al punto tal, qué importante proverbio habla de la pereza, ¿se da cuenta? Que hemos visto casos en que los cristianos ya no quieren leer las escrituras porque tienen pereza, ya no oran, ya no meditan y buscan en los canales de comunicación, que no estoy en contra de ello, pero ha hecho que el pueblo de Dios caiga en la pereza y que a través de las telecomunicaciones, la radio, el internet, etcétera, supuestamente cristianos argumentados de hombres que le justifique ese pésimo modelo de vida, ¿no es cierto? Esa pereza, que todos se lo den y no buscan una palabra fresca, personal en su vida. Por eso los cristianos que pretenden adaptarse al ritmo, se da cuenta en este tiempo del mundo, en vez de batallar con esos malos hábitos y esas pésimas costumbres que están fuertemente prohibidas en las escrituras, debido a su pereza mental para estudiar la escritura, resuelven que como lo hacen con intención para el Señor, entonces ellos creen que están bien. Si, escúchame bien, si el trigo sigue comportándose como cizaña, se convertirá en un grano fétido, se da cuenta, enmohecido, que provoca náusea, por lo cual el Señor ha dicho en Apocalipsis 3:16 que Él vomitará de su boca tales clases de trigo convertido en cizaña. Un antiguo profeta ha dicho respecto de la religión judía, y ya estoy terminando, en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 20 y algunos versículos hasta el 28, escuche la palabra de Dios, lo que el profeta dice, que lo que en este tiempo se está viviendo como aquellos que estamos o se está viviendo como cizaña. Sus sacerdotes violan mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová nunca había hablado. Hermanos queridos, esta parábola del trigo y la cizaña es tan vigente, es tan
importante en los tiempos que estamos viviendo. Escúchame bien. Si como trigo ya es para nosotros un duro trabajo el vivir con la cizaña, peor labor es convivir con el trigo que se parece a la cizaña. Hermano, hermana, Cristo viene pronto. Y debemos de examinarnos, como decía la palabra, para poder seguir siendo esos trigos que el Señor nos ha dejado en el mundo para dar buenos frutos y que podamos, cierto, bendecir este mundo. Quiero terminar ya, como dice el libro de Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie le verá. Amados hermanos, hermana, es tiempo de dejar de ser cizaña. Es tiempo de dejar ser pseudos cristianos. Es tiempo de que nos avivemos. Es tiempo de que abandonemos el pecado, la doble vida, y podamos santificarnos y buscar el rostro de Dios y volver a ser un trigo que dé buenos frutos, porque no se olvide que esto, cuando el Señor venga, los ángeles van a separar la cizaña y va a ser quemada y va a arder para siempre. Y si somos buen trigo, seremos llevados al granero, a estar con el Señor, a reinar, a resplandecer con el Señor. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude, que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu haga que podamos volver a ser trigos de buen fruto, porque el Señor no nos ha mandado a dar jugo, sino nos ha mandado a hacer un buen fruto y no ser cizaña, sino ser verdaderos cristianos, verdaderos pastores, verdaderos líderes, verdadera familia, verdaderos hombres y jóvenes que realmente levantan el estandarte de Jesucristo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias una vez más por esta parábola del trigo y la cizaña. Y ayúdanos, Señor, en esta hora a poder pedirte que podamos ser verdaderos trigos, que podamos ser, Señor, verdaderos hijos tuyos. Señor, si nos hemos comportado como cizaña, si estamos viviendo como cizaña, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser verdaderos cristianos, y que cuando tú vengas puedas apartarnos como buen trigo, como buen fruto, a tus graneros, y poder vivir para siempre contigo. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, el Señor les bendiga grandemente y que el Señor siga glorificando su vida, su familia. Le envío un abrazo junto a mi esposa, mis 3 hijas. Estamos orando por ustedes y Dios les bendiga y les guarde. Amén.